Tenemos a Juan Negri, que es director de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín. No, Itela. Torcuato Itela, perdón. Sheila Vick, encima a mi universidad. Perdón. Es el cumpleaños. Está Ana Natalucci, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, directora del Observatorio de Protesta Social y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Está Sheila Vilker, analista política de 3.0. Y Diego Reynoso, politólogo, investigador independiente del CONICET, profesor principal de la cátedra de la Universidad de San Andrés, doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política de Flaxo. A mí me gusta leer todo. Encima le puse a Juan Negri, que fue profesor mío en la Ditela. La verdad que sí, la verdad que sí. Son 4 capos, es mi cumpleaños, está todo perdonado. Pero vamos a arrancar por Diego Reynoso, porque estuvo acá hace una semana. No, una maratón, Reynoso. Tuvo una maratón espectacular, pero más allá de eso, las proyecciones que dio acá en Fuego Amigo son bastante acertadas con lo que sucedió, ¿no? Gracias, Cata. Con la encuesta de San Andrés. Sí, bueno, nosotros habíamos hecho una proyección de 41-32 para el día de acá, en todos lados, pero acá fundamentalmente. Y bueno, finalmente fue 42-33, así que muy cercana a la estimación que habíamos hecho. Lo mismo con las otras 3 fuerzas, así que estamos contentos, ¿no? Pero no por acertar, porque creo que de vuelta quiero hablar de ese tema rapidito. Porque las encuestas no se trata de acertar o no. Las encuestas se usan para estimar y hacer análisis. Y entonces sirven para eso. Y a veces cuando las cosas se parecen bastante a las estimaciones que haces, aunque las hayas hecho 15 días antes, bueno, eso más o menos te evita que los periodistas Ponete una hay que ponerse a nadie. Los periodistas, digamos, que no sirven las porque encuestas. eso es lo que dicen siempre después de una elección. Las encuestas fallaron, no sirven, etc. Bueno, había algunos que tenían malas encuestas en las PASO. También, eso es cierto. Hay algunos que laburan con las encuestas, ¿no? Tampoco salvemos a todos. Puede ser, no es el Hay de caso todo, nuestro. hay de todo. Y hay de también todo. hay gente muy seria. Sí, Sheila, que es gente muy seria. Una pregunta muy básica, ¿no? Parece rara a esta altura del partido, pero necesaria también, porque como decíamos, festejaron todos. ¿Quién ganó y quién perdió? Bueno, a ver, todos tienen alguito para festejar, ¿no? Digamos, primero porque las elecciones de medio término son 24 elecciones provinciales y entonces si vos haces foco en un lado o en otro, bueno, podés encontrar razones para que de alguna manera todos se hayan quedado contentos, todos contentos. Si mirás la global, por supuesto es un triunfo de Juntos por el Cambio. Si lo pensás desde una perspectiva de un gobierno plebiscitado, es un golpe importante, es un golpe duro, perdió un caudal importante electoral, casi 15 puntos. Entonces te diría, bueno, y si lo miras desde la perspectiva de la grieta, también creo que ha habido una pérdida, ¿no? Digamos, o sea, el sistema político te está creciendo hoy por los bordes, derechas, izquierdas, ¿no? Izquierda tercera fuerza, la aparición de Milei y Espert, con los dos con elecciones muy buenas y sobre todo son figuras con proyección nacional. O sea, cuando empezás a mirar el tablero, nada, lo que ves es que la política argentina, tal como está planteada, empieza a mostrar un síntoma de, bueno, esto parece que no está caminando, como decía Cata recién, los problemas estructurales no solo no se resuelven, se agravan. Claro, o sea, a ver, habíamos visto la vez anterior acá con ustedes 4, con las encuestas de la Universidad de San Andrés, que educación, inflación, inseguridad, falta de trabajo son los principales problemas de los argentinos. Son deudas de la democracia, pero son deudas también de este gobierno irresueltas, claramente. Ahora, vos decís, vemos los resultados de estas elecciones, también los de las PASO, ha crecido mucho la izquierda a nivel nacional, ha crecido la ultraderecha con Milei, y miro de nuevo el cuadrito ese que mostraba Diego, donde la imagen de todos los dirigentes principales, y te estoy mirando a vos, Ana, caía. La imagen negativa aumentaba. ¿Ves ahí un divorcio de los grandes partidos y los dirigentes de los grandes partidos? Más allá de que le haya ido muy bien a Juntos por el Cambio en esta elección, pero un alejamiento, digamos, de los partidos tradicionales que no terminan de contener a los argentinos y argentinas. Me parece que ahí también lo hablábamos la otra vez, ¿no? Fue una elección con un bajo caudal electoral. Fue 71, 72 puntos, que es de las más bajas. Eso responde también, perdón. Eso es re importante porque había muchos diciendo alta participación, claro, participación, ¿no? Eso responde también a lo que estaba diciendo Sheila, respecto al descreimiento, el crecimiento de los extremos. Sí, me parece que sí, me parece que los problemas estructurales siguen
y que en realidad las elecciones legislativas me parece que son más como a la oposición le sirven para reorganizarse y rearmar liderazgos y al gobierno le sirve para plebiscitar la gestión de gobierno. Pero no es una elección donde se elija ni un proyecto de país, ni elegís una dirección política, ¿no? Digamos, se elige otra cosa, quién controla el gobierno, cómo se organiza la oposición. Sí me parece esto, sí me llamó la atención esto. De hecho, hoy leía que, por ejemplo, en la elección de 2001 participó el 75%, digamos, es un nivel bajo. La otra vez también lo hablábamos acerca de eso. Y bueno, ahí hay, como lo hemos hablado otras veces, como cierto descreimiento. Sí. Sí, como cierto descreimiento acerca de la capacidad de la clase política de poder resolver. De hecho, hace poco surgió una encuesta en las redes, que bueno, a mí me parece que es un poco como precipitado, a lo mejor hacer una conclusión sobre esa, si efectivamente el electorado sigue pensando que el peronismo puede resolver la crisis y el resultado es bastante negativo, ¿no? Y también muestra cómo ese declive del peronismo que pasó del 40% y hay momentos donde está cerca del 30%. Eso muestra algo, si uno lo mira históricamente en los últimos 30 años. Un dato... Perdón, y lo último, que el peronismo haya perdido la mayoría en el Senado tampoco me parece menor. A eso iba. Y me parece que además en términos de gobernabilidad pone al gobierno en un aprieto, ¿no? Para los próximos 2 años. Justo le iba a preguntar eso a Juan, ¿no? ¿Qué significa la pérdida del quórum en el Senado de la Nación? ¿Qué implica para el gobierno? ¿Qué implica a futuro? ¿Qué implica en el marco de la negociación? Ayer lo teníamos Alberto Fernández a través de un discurso grabado llamando al consenso, a la negociación, etcétera, etcétera. ¿Esto tiene que ver con este resultado electoral, lo que se veía venir? Creo que sí, creo que de alguna manera Alberto o el presidente lo que hacía era darse cuenta de la difícil situación de gobernabilidad y de alguna manera buscar a la oposición para enfrentar lo que viene. No me queda claro exactamente qué términos tiene ese acuerdo o si básicamente lo que busca es simplemente apoyo legislativo. Yo creo que Juntos por el Cambio no tiene ningún tipo de incentivo a acordar nada demasiado institucionalizado, acompañará algunas leyes. En relación, Diego, a lo que preguntás, es un dato político de mucha relevancia, es uno de los datos políticos, como decía Ana, de la elección de ayer, de la manera en que estaba estructurado el federalismo argentino, el federalismo político argentino. El peronismo venía teniendo quórum propio en el Senado desde el 83, lo cual habla también de alguna manera cómo Cambiemos significó un cambio radical en la manera en que las terceras fuerzas se desplegaban en la territorialidad. Es decir, las terceras fuerzas tenían mucho problema en llegar a provincias periféricas y Cambiemos, con mucho acuerdo con peronismo disidente, etcétera, ha logrado instalarse en muchas provincias donde, insisto, era inédito hasta ahora la presencia de un partido que no fuese ni el peronismo ni el radicalismo. Ahora, les pregunto a quien quiera responderlo. Con esta elección que muestra un país casi todo pintado de amarillo, pensando en el 2023 ya, pensando en las elecciones presidenciales. En la coalición de Juntos por el Cambio, que es la gran triunfadora en estas elecciones, ¿qué disputa ven entre quienes para los liderazgos a las elecciones presidenciales? ¿Se empieza a ver ya, por ejemplo, entre Larreta y Manes? ¿Cómo lo ven, digamos, ahí o todavía no se puede ver nada? Hay muchos que están diciendo quiero, ¿no? Digamos, por supuesto no puedes descartar a Macri. Larreta viene intentando posicionarse como principal líder del espacio. Tenés la aparición del radicalismo totalmente fortalecido después de estas elecciones, que además tienen un candidato que parece ser interesante y con proyección nacional, Manes. Lo tenés también a Lustó dando vueltas, lo tenés a Morales, lo tenés a Cornejo. O sea, acá hay una escena... Bueno, y por supuesto... Valdés hizo una elección interesante también, ¿no? Interesante. Bueno, suena un poco menos, digamos, pero tenés un montón de figuras ahí dando vueltas. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Claro, hoy en las redes Bueno, empezaron a agitar que la gran ganadora, los ultra halcones, empezaron a agitar que la gran ganadora es Patricia Bullrich. Una de las porque grandes a Vidal figuras. no le fue tan bien como quizás le podría haber ido a ella. Y la Hoy Patricia Bullrich dijo que en la conferencia de prensa después de la reunión de la mesa de Juntos por el Cambio, que con estos números ya casi se acercan a ganar en primera vuelta en 2023. Ya va un paso más adelante, pero hace una cuenta que dice ya podríamos estar en condiciones de ganar en primera vuelta. Eso es lo que decía Gila, ¿no? Es decir, no hay que proyectar inmediatamente los resultados. Esta es una elección legislativa, son 24 elecciones diferentes, no es lo mismo que la elección a distrito único que es el presidente. Pero sí creo, en relación a lo que decía
decía Ana. Sí creo que en 2023 va a estar muy fuerte la presión para acordar con Milei / Espert y que en esa coyuntura, en relación a lo que preguntabas, se va a fortalecer el lado duro de Cambiemos, ¿no? Es decir, en ese giro, los halcones, Bueno, definitivamente. pero ¿eso no va a significar una ruptura, un resquebrajamiento interno dentro de ese espacio? No, creo que no, ¿No? pero sí la presión para acordar con Milei creo que va a resaltar el rol. O sea, yo lo que también de estos A ver, duros... pregunto. Es un dilema, Perdón, es un dilema, El Juan, eso. radicalismo, ¿va a aceptar un cierre con Milei? Larreta, quien Milei le dijo zurdo ¿va a aceptar un acuerdo con Milei? Pregunto, no sé. A priori uno pensaría que no, programáticamente, doctrinariamente. De hecho, anoche en varios programas circulando había varios dirigentes radicales que decían nuestro límite es Milei, ¿no? Le pasó incluso a Patricia Bullrich en uno de los últimos actos estar hablando y que le gritaran a algunos militantes, con Milei no se habla, le decían, ¿no? Con Milei no se habla. Entonces, ahí me parece ahí algo de tensión. Ahora, también pasaba lo mismo en relación a Macri. Sin embargo, después de Gualeguaychú terminaron yendo con Macri. Sí, Entonces, exacto, en principio, doctrinariamente diría eso, la incorporación de Milei puede generar alguna fisura. Pero bueno, el rédito electoral es algo que me parece que hoy por hoy vos valoran decís- más. También que... Milei no va a ser, probablemente no va a ser candidato porque ya va a ser diputado, con lo cual ahí, más allá de lo programático, hay algo que es del orden de lo estratégico, dejarías de ganar la elección nacional Claro. por cerrar, digamos, con un sector marginal. Una cosa es No, además- conciliar Pero pareciera que no. Una cosa es conciliar en el Congreso para votar determinadas leyes, otra cosa como parte de un armado electoral, como socio político dentro de ese espacio Juntos por el Cambio, ¿no? Igual yo creo acá, que- perdón, una cosa. Acá el tema es si las posiciones más extremas pueden después disputar, o sea, pueden ganar una interna, pueden después disputar una elección donde tienen que seducir un votante blando más de centro. En ese sentido, es cierto, digamos, vos tenés un montón de candidatos de la heladura bien posicionados, pero también de cara a una disputa nacional, bueno, cuando tenés que salir a seducir un votante que no tiene remera puesta, ¿no? Remera con que Che, dice mi perdón, nos convicción. olvidamos de la esta. casta, ¿no? Ya no hay más casta. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, Pero Ahora ahí, Milei me parte la parece- pero ahí también hay que ver, digamos, porque una cosa es la primera vuelta y otra cosa también es el balotaje, donde también ahí no votan solo los que tienen camiseta puesta, sino que también votan en contra de. vos Y ya a lo llegaste, mejor vos ya ahí- llegaste al balotaje. Sí, estamos hablando Hay de- algunos Y que bueno, dicen, pero por "Hablar eso- en primera". A ver, Sí, pero ahí podría haber Volvamos como a eso diciembre, para volvamos a futuro, diciembre del sí, 2021. Estamos hablando del futuro del 2023 y nos imaginamos la coalición ganadora Juntos por el Cambio y sus Vos lo internas. llevaste para ahí. Sí, pero Sí, pero a mí me gusta viajar nuestros del pobres futuro y del invitados. pasado. ¿Por qué diga Juan Negri? No, yo Ciencia diría una ficción. cosa, en relación a eso, está bien, me parece que, está bien pensar en 2023. Yo lo que diría es que la elección de ayer lo que apaga de alguna manera es ese consenso Rodríguez Larreta presidentes, ¿no? Me parece que después Sí, de la claro. PASO era como que todos decían, no, bueno. Ahora, ya está. Juan, a mí me interesaba volver con algo que vos dijiste, que hablabas de que la oposición no tiene incentivos para ir a sentarse a discutir. Yo no tengo la misma posición, porque si se trata de negociar un acuerdo con el fondo, claramente Rodríguez Larreta, por ejemplo, tiene que tener incentivos si pretende ser gobierno en 2023, porque ¿cómo llegás con un país en default en ese escenario? No, estoy de acuerdo, pero yo lo decía más en términos de... Bueno, por eso yo preguntaba, no sé qué quiere decir un acuerdo para el presidente. Es decir, si apoyemos leyes puntuales en el Congreso... No, hablan de una ley que tiene que ver con que sea Bueno, ratificado de alguna en el manera caso los del lineamientos del acuerdo con el fondo en el marco de la ley de solvencia de la deuda pública. Claro, en el caso de la ley de solvencia pública, es decir, la oposición está obligada, digamos, a decir que sí o que no en relación a ese acuerdo. Me parece que el presidente, Sergio Massa, hablan como esta idea de, bueno, sentémonos a pensar el país que viene, ayúdennos. Y ahí yo creo que Juntos por el Cambio dice, yo en este barco no me subo, es decir, arréglense ustedes, además... Digo, hay diferencias al interior de la coalición muy profundas, yo me voy a sentar a esperar. O sea, ahí es donde Pero yo creo esperar- que la oposición no tiene incentivo. ¿Cuánto les conviene, digamos, si hay alguien que ya se proyecta como presidenciable, no acordar nada y heredar algo explotado, digamos? Porque no acordar nada y no colaborar en nada es para peor. Es un juego secuencial ese, igual, y como todo juego secuencial, un mínimo error te cambia, digamos, el equilibrio final al que Absolutamente. arribas. Entonces, el primer movimiento es que el gobierno presente un paquete, que hay que ver cuál es, que es el acuerdo, pero también implica algunos, vamos a llamarlo así, algunos reajustes
presupuestarios. Sí, claramente el alguna- proyecto de presupuesto que hoy está en diputados no es el proyecto de hay un par de- presupuesto. es un paquete que hay que discutir. Seguramente el gobierno tendrá una oferta que hacerle a la oposición y decirle, esta es nuestra posición. Me imagino que el segundo movimiento es cuál es la posición de ustedes y a partir de ahí negociar. Pero para lograr eso, Sí. primero vos tenés que mostrar una cohesión en torno a ese paquete de iniciativas. No puede pasar que un ministro salga a sostener algo y un secretario lo desdiga públicamente. Bueno, pero esta tarde también salió el fondo. Sí, Y bueno, el fondo tiene salió su a juego. decir que el acuerdo necesita un respaldo político importante. Exactamente. También le está mandando un mensaje a la oposición el fondo. Sí, Bueno, Porque pero- al fondo no le conviene default, claramente. Yo creo que la plaza del día miércoles va a tener que ver con eso también, con un mensaje político hacia el Fondo Monetario, entre otros destinatarios de ese mensaje. Pero yo los quiero traer un poquito a territorio bonaerense, ¿no? Para no ir tanto a futuro, sino tratar de analizar un poquito qué pasó en el día de ayer. El oficialismo recuperó un poco de terreno. Creo que parte del festejo o del optimismo o la oxigenación tiene que ver con ese resultado, pero me gustaría escuchar a ustedes por qué razón achicó esa distancia que tenía en un principio Santilli de Victoria Tolosa Paz. Responde a lo que la oposición definió como plan platita, al trabajo territorial de los intendentes del conurbano, a que la gente repensó su voto. ¿Cuál es la razón? Yo tengo una, y que me parece que tiene que ver con la capacidad, con la maquinaria política, ¿no? Una vez Rodríguez Sá decía, convirtámonos en esa máquina de ganar, invencible, etcétera. Bueno, cuando salen a trabajar, en el sentido más descriptivo del término, el aparato político a movilizar el voto, el peronismo tiene tiene un umbral de votación que es diferente cuando se relajan esas estructuras. Contraejemplo, Tucumán. Tucumán en las PASO, la diferencia de la PASO fue de 126.000 votos Sí. del FDT, del Frente de Todos, a Juntos por el Cambio. Ayer fue solo de 19.000. Se recortó la diferencia a casi en 90.000 votos. Un montón. Entonces, por parte de Juntos por el Cambio, y entonces de Fuerza Republicana también. Entonces yo inmediatamente teléfono y hablo con colegas que están en el gobierno de Tucumán y me dicen, bueno, varias explicaciones posibles, pero una fundamental es que el voto se contrajo en el interior de la provincia. En el interior de la provincia es más jaldista, digamos. Y la sensación de que el nuevo, si bien Jaldo está en el gobierno y demás, pero eso no generó... Jaldo es quien reemplazó a Mansur. Exactamente, en la cuando gobernación. Mansur se fue jefe de gabinete, esto generó una incomodidad y mucha patrulla perdida diciendo, bueno, no laburamos la elección. Y el resultado fue eso. Entonces, cuando está presente el aparato trabajando, el voto sube. Cuando el aparato se relaja, el voto se dispersa. ¿Coinciden? ¿Es el aparato? Sí, yo creo que sí, sí. Sí, Creo que... me parece que sí. Además, algunos cambios que hizo Axel Kicillof en el gobierno de la provincia, ¿no? Claramente le dio un lugar a los intendentes que Claro. hasta entonces Lo no ves en tenían. el resultado de la legislatura bonaerense. digo, Exacto. o sea, que Exacto. Y consigue ahí paridad. hubo, claramente en algunos distritos se nota que bueno, también lo habíamos hablado, que había una encuesta que salía que de dos de cada tres personas que no habían ido a votar eran votantes del peronismo y lo que sucedió es salir a buscar ese voto. Ahora, ¿no en ven- eso me parece clave el rol que cumplieron algunos intendentes y sobre todo ese No ven recambio. razones, voy a preguntar, porque claro, ¿qué había pasado después de las PASO? Una carta de Cristina Kirchner diciendo hay que cambiar el gabinete, hay que poner a Mansur, hay que distribuir más la ayuda social, que no se está haciendo. Y una crítica a Guzmán. ¿Algo de esto, de alguna manera, modificó el voto? ¿Algo de esta carta de Cristina Kirchner? No, yo creo que tiene que haber habido a efecto, no quiero ser despectivo, el plan platita, ¿no? Pero creo que debe haber un efecto de eso. No me parece que los cambios de gabinete hayan tenido un efecto tan directo. Es decir, sí creo que tal vez más toda la intervención quirúrgica de los intendentes y un poco más de gasto. Y en relación a la carta de Cristina y en relación a lo que decía Diego, es decir, ¿cómo queda parado Mansur, no? Es decir, en su provincia... Mal. Mal. Es decir, de alguna manera había sido un premio a una de las pocas provincias donde el FDT había ganado en la primaria y sin embargo ahora creo que su rol como, lo que él piensa, ¿no? Su rol como articulador de una alternativa ortodoxa al cristianismo me parece que también queda desdibujada, ¿no? Él quiere ser presidente y ahora creo que con Sí, esto- pero Ahora, ojo quiero- que muchas provincias que dieron vuelta la elección, Chaco, por ejemplo, pero Tierra otras del que Fuego. incluso Chaco y Tierra Tierra del del Fuego, pero otras que recortaron, La Pampa recortó bastante diferencia, tienen que ver con un trabajo de Mansur. Por ahí Mansur descuidó su propio Claro. territorio, además porque hoy el gobernador que lo reemplaza es un rival interno. Ese es el punto. Sí, Claro. sí, sí. Pero me parece que el trabajo de Mansur en las provincias y con los intendentes ahí ha sido importante. Por ahí lo que está claro como resultado de esta elección es que no
aparecieron liderazgos claros dentro del peronismo, ¿no? Digamos, recién hablábamos de lo que pasa en la oposición, que hay, candidatos para tirar al techo, digamos, ¿no? Pero no hay un líder claro. ¿Cómo? Norde No hay un líder claro. Norde No hay un ninguno líder de los claro, dos. no hay liderazgos pero- claros, pero hay figuras. Sí. Mientras que en el oficialismo lo que no tenés con claridad es esa proliferación de figuras, ¿no? Y, Uno no, pod- y te interrumpo para preguntarte lo siguiente, que es el modelo económico. Más allá, digamos, de las diferencias que hay abismales entre el radicalismo, Milei, Patricia Bullrich, Larreta, dentro de la oposición, más o menos cuando hablan de proyectos económicos, salvo Milei, hablan de cosas bastante similares. Ahora les pregunto a ustedes, por el rumbo económico de este gobierno, las diferencias esas todavía no son, por lo menos los ciudadanos, los periodistas, no conocemos que hayan sido saldadas, esas visiones tan contrapuestas sobre qué hacer, por ejemplo, con la deuda externa, el kirchnerismo y Guzmán, básicamente, y Alberto. Sí. ¿Ustedes creen que esto se puede llegar a saldar? ¿Y qué pasa en el caso de que sigan conviviendo esas dos visiones en estos 2 años? Bueno, no sé si pueden seguir conviviendo básicamente porque en algún momento va a emerger el principio de realidad. O sea, en marzo hay un punto de quiebre, digamos. No sé si se puede, si la indeterminación y la indefinición se pueden arrastrar indefinidamente. Me cuesta pensar que vaya a ser así. Es cierto que la elección no lo saldó, o sea, la elección no saldó cuál es la mirada que prima, la ausencia de rumbo y la ambivalencia. La gran pregunta de época en definitiva es ajuste sí o no, se paga o no se paga, hacia dónde va la economía, digamos, es la gran pregunta de época. No tiene respuesta. Bueno, pero